El pasado 4 de marzo se celebró el Día Mundial de la Obesidad, una de las grandes pandemias mundiales según la OMS. Pero es que realmente los datos son muy preocupantes. Hay un estudio reciente que asegura que en el 2050, 6 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 menores sufrirán sobrepeso u obesidad, lo que disparará los casos de diabetes tipo 2, de problemas cardiovasculares y también los casos de cáncer. Para hablarnos sobre alimentación saludable, tenemos hoy en Enredadas a Pablo Muñoz, técnico superior en dietética y consultor alimentario. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Encantada de tenerte hoy aquí. Mira, tenía muchas ganas de tocar este tema porque en la presentación daba cifras a nivel mundial, pero es que las cifras en España no pintan mucho mejor. A mí me sorprende porque siempre hemos presumido, ¿no?, de que somos uno de los países que mejor comemos, que es la dieta mediterránea, pero es que se prevé que el 47% de los menores entre 5 y 14 años presente obesidad, lo que situaría a España entre el top 10 de países con mayores cifras, que es algo realmente preocupante. Y lo más gracioso de todo esto es que tú preguntas a alguien qué tal come y todo el mundo tiene la sensación de que lleva una buena alimentación. Pero si estamos observando este aumento en los datos de obesidad en España es porque algo está cambiando con respecto a cómo cocinaban las abuelas. ¿Qué se entiende por comer bien? Bueno, primero, hola Lorena, gracias por haberme invitado a tu podcast. Pues vamos a ver, lo primero, los datos que me dices son muy alarmantes. Yo, vamos, me echo las manos a la cabeza, porque estamos hablando en un futuro a nivel mundial, estas cifras, pero ahora mismo, la actualidad, las cifras actuales que manejamos aquí en España, según AESA, que es la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿vale? Los datos nos dicen ahora mismo que más del 55% de los adultos en España sufren algún tipo de sobrepeso. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa cifra, el 18%, más del 18%, está diagnosticado de obesidad. Wow. Eso está dentro ya de los datos que se prevén a nivel mundial que tú me acabas de dar. En España, ahora actualmente estamos ahí. Y respecto en los niños, en la infancia, niños y adolescentes, pues ya estamos en unos valores que un tercio de la población infantil ya sufre algún tipo de sobrepeso. O sea, que los datos pueden ser incluso mayores en el 2050 que hablábamos. Según el ritmo que vamos, sí, estamos yendo por unos caminos que sí que son muy alarmantes. Respecto a lo que me dices sobre la dieta mediterránea aquí, tenemos unos productos, una alimentación en la zona mediterránea, en España concretamente, tenemos productos muy buenos de los que podríamos aprovecharnos. El problema yo creo que es la desinformación y el ritmo de vida que llevamos que hace que no podamos seguir esas recomendaciones, o bueno, no recomendaciones, simplemente la guía de cómo deberíamos comer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos buenos productos, el problema es que los utilizamos mal. ¿No crees que se está encareciendo mucho también los productos, ¿no? Lo que metemos en la cesta básica, y eso yo creo que también puede influir porque el precio de los huevos se ha disparado, que es el precio de las patatas. El aceite de oliva, que ahora ha bajado un poco, pero era algo, o sea, teníamos algo que es lo que más se aconseja aquí, o sea, el oro que tenemos aquí en España es el aceite de oliva. Se aconseja usarlo en todo, para cocinar, en ensaladas, en crudo. ¿Qué pasa? Que si no tengo acceso a él, pues voy a utilizar otras grasas de peor calidad también que pueden repercutir en mi salud. Y que son más económicas también. Está claro. Claro. ¿Y crees que puede haber influido también, ¿no?, la incorporación de la mujer a la vida laboral, ¿no?, con respecto a nuestras abuelas que tenían más tiempo de organizar las comidas, estaban en el día a día en casa y también ha podido influir? Pues a lo mejor tenemos que cambiar, ¿no?, esa forma de organización. Ahora está muy de moda el batch cooking, ¿no? Lo que, bueno, estamos con los anglicismos, pero lo que toda la vida se ha dicho, ¿no? El preparar los tuppers para toda la semana. Bien. Pues está claro que la incorporación de la mujer a la vida laboral ha repercutido mucho. ¿Qué quiere decir esto? Antes, pues, era lo normal, ha sido parte de nuestra sociedad. La mujer ha estado en casa, se ha ocupado mucho más de la casa y el hombre, era raro el hombre que estaba ahí. Como mucho era el hombre que decía que sí, yo ayudo en casa, no yo hago las mismas labores y tal, o tenemos repartidas las labores. ¿Qué hace esto? Que los tiempos para dedicarle al cocinado, a la comida casera o más saludable se ha reducido.
¿Cuál es la respuesta a esto? No tengo tiempo en casa. ¿Qué es lo que hago? Comer comidas ya preparadas, que es lo mismo. Procesados, ultraprocesados, congelados. También me refiero a ultraprocesados. Tenemos productos congelados también de muy buena calidad y saludables que también podemos utilizar para minimizar de que no tener tiempo, vamos, que nos pueden ayudar mucho en casa. Pero está claro que nuestro tiempo es lo que prima y muchas veces la alimentación es la forma de pagarlo. Una mala alimentación porque no tengo tiempo para cocinar en casa. Has nombrado el tema de los ultraprocesados y me llama la atención el que ha habido un aumento en estos últimos tiempos, ¿no?, del consumo de este tipo de alimentos, y hay estudios que relacionan su consumo con, porque bueno, estos son alimentos, ¿no?, que tienen más contenido en sal, en grasas, en azúcares y demás, y se han visto en ciertos estudios que se ha relacionado con aumento en obesidad, diabetes tipo 2, incluso algún tipo de cáncer. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo relacionamos todo esto? ¿Cómo lo relacionamos todo esto, ¿no? Mira, aquí voy a voy a hablar un poco. El otro día estuve escuchando tu podcast sobre adicciones, me parece muy interesante y creo que esto tiene algo que ver. ¿Vale? Los ultraprocesados son un tipo de alimentos que están, fíjate, es lo que te digo, están diseñados ya para que crean este tipo de adicción. Las empresas que lo fabrican utilizan ciertos tipos de ingredientes que van a hacer que nuestros transmisores... Los neurotransmisores, sobre todo la dopamina, que está muy relacionada con el tema de las drogas, adicciones, que es lo que hace que nos podamos enganchar porque es una recompensa muy rápida en nuestro cuerpo. ¿Qué ingredientes llevan este tipo de alimentos, los ultraprocesados? Pues mira, tipos de grasas que utilizan, ¿vale? Grasas que aparte que no son saludables, pero también saturadas, trans y demás, pero que afectan a la generación de dopamina, de la recompensa. Harinas refinadas, glucosa, o sea, azúcares libres también, que rápidos. todo esto lo que genera es un premio muy rápido para el cuerpo, que al probarlo tenemos unos picos de glucosa muy rápidos que nos dan una energía muy rápida y pues todo esto pues hace que nos volvamos un poco adictos a esta comida, ¿vale? Y que cada vez quieras consumirla más, ¿no? Y dejar de lado alimentos frescos. Exacto, son comidas rápidas que solo tenemos que abrir el envoltorio y la satisfacción y la recompensa es inmediata. Todo esto las empresas lo saben, ¿vale? También son productos que hacen que no tengamos esa sensación de saciedad. Podemos seguir comiendo, aunque ya estemos llenos, pero mi cuerpo me va a pedir más. O que estemos llenos, pero a la media hora o al poco tiempo quiera más. Y además más de ese tipo de comida. Se digieren rápido por el organismo. Eso es. Son pobres en fibras, no tienen... pues los azúcares son todos refinados. Todo eso se consume muy rápido y nuestro cuerpo nos va pidiendo más continuamente. Te da como el pico de azúcar y luego te da otra vez el bajón. Necesitas otra vez más. Consumirlo de nuevo. No paramos. Y aparte de eso, lo que se llama la patabilidad de los alimentos. Es la capacidad que tienen para gustar. Pues, que sean crujientes, que sean cremosos. Todo eso, al probarlo, también nuestro cuerpo nos genera esa dopamina, que hace que se vuelvan irresistibles. Más los aditivos que le pueden echar, como el conocido glutamato monosódico. No aporta nada más que esa sensación de dulzor, de bienestar, que es el mismo mensaje al cerebro. Una recompensa y un placer inmediato. Todo esto aumenta mucho el consumo de estos procesados. ¿Qué pasa a estos procesados? Pues normalmente tienen un balance energético no lo desbarajustan. Son altos en calorías, hace que comamos más, nuestro estilo de vida cada vez es más sedentario. ¿Qué genera esto? Obesidad y que puede generar diabetes, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, etc. Estás hablando de que la empresa todo esto lo tiene súper estudiado. Todo. Hay un equipo ahí increíble para investigar, de investigación, de desarrollo, para hacer estos productos. Hace unos años sacaron lo del semáforo nutricional, que a mí me parece otro engaño, ¿no?, de las empresas, porque yo veo el paquete, ¿no?, de la pizza, Score B. Dices, ve, y te empiezas a ver los ingredientes, dices, si lleva la masa, lleva aceite de palma, ¿cómo puede ser? O sea, me parece un engaño total. Y después, si empezamos también a ver todo el tema de marketing,
el marketing para mí engañoso, ¿no? El chocolate 85% cacao, pero después te pones a ver la cantidad de azúcar, que si tiene un 85 de cacao, el azúcar debería ser un 15, entiendo. Y muchas veces es superior y todo esto es un engaño, igual que las etiquetas, ¿no? Light. ¿Qué entendemos por light? Light ya lo asocias con saludable, ¿no? Inmediatamente. Pero muchas veces no es tan saludable cuando empiezas a ver los ingredientes. Pues sí. Todo el tema del etiquetado. Hay muchísimo marketing, hay mucha trampa hecha, como ocultar el nombre del azúcar. Tú a lo mejor ves una etiqueta y no ves el azúcar por ningún lado, pero está encubierto con otros nombres. Dextrosa. Dextrosa, maltosa, jarabe de tal, extracto de maíz, esto. Al final son azúcares que actúan igual en nuestro cuerpo, ¿no? Es azúcar llamado de otra forma. La forma de esconderlo. Lo que me dices del semáforo, yo creo que también hay mucho marketing por empresas. Yo no sé esto, a ver, no me quiero meter en jaleas, pero es verdad que yo creo que al final el dinero, las grandes empresas mueven todo. Lo que tú me dices, que una pizza, por muy que sea de verduras o lo que quiera que lleven los ingredientes, que ponerle una B, no lo veo razonable. Y tanto el semáforo como muchas aplicaciones que me preguntan últimamente muchos compañeros, las aplicaciones estas tipo, pues para ir mirando si esto es saludable, esto no, me voy por el supermercado usándolo. Yo lo he usado cuando empecé con esto también, lo veía una herramienta tal, pero últimamente veo también que debe haber algo escondido detrás porque no se relaciona. O sea, ponen alimentos muy buenos, muy malos, perdona, con una puntuación que no se corresponde. No corresponde. Igual que, por ejemplo, el tema de ciertos productos, aceite de oliva o ciertos productos, frutos secos, que les ponen unas puntuaciones muy bajas porque dicen que tienen un contenido muy alto de grasas. Pero son grasas Pero saludables. Son grasas saludables y son parte que debería ser de nuestra dieta, de un consumo bastante más frecuente de lo que podemos hacer, ¿sabes? Entonces yo creo que hay algo ahí que no funciona. Yo siempre digo que hay formas mejores de informarse sobre qué alimentos son buenos, malos, que hacer caso a estos semáforos, a estas aplicaciones. Está todavía por depurar todo este tipo de aplicaciones. Hablabas del aceite de oliva, que debería de ser un alimento, ¿no? Que deberíamos de incorporar más en nuestra dieta. Y el otro día, Pablo, cotilleando en tu Instagram para preparar la entrevista, vi que en una de las charlas que estabas dando presentabas una diapositiva que decía la nueva pirámide alimentaria. Entonces, ¿ha cambiado algo con respecto a la pirámide tradicional que tenemos todos en mente? ¿Se ha incluido o ha cambiado algo? Ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ha habido varios cambios. Han sido cambios muy sutiles, han ido lavando un poco la cara, pero lo que podemos ver últimamente, que también te digo, la pirámide ya se está dejando un poco de lado y lo que más se está utilizando últimamente es el plato de Harvard, que es verdad, no sé si lo conoces, el plato de Harvard, mi plato, el Nutriplato, tiene un montón de nombres, que distribuye un poco en nuestra comida cómo deberíamos poner los porcentajes de verduras, de carbohidratos y de proteínas. Explica un poco cómo lo explico. Bueno, nos podemos imaginar que si tuviéramos un plato de comida, ¿vale? Ese plato lo vamos a dividir en 3 porciones. La mitad exacta del plato va a ser todo lo que vamos a consumir de verdura. Sería lo que más debería incluir nuestro plato, la verdura. 1/3 de nuestro plato lo vamos a destinar a carbohidratos. Un cuarto. Un tercio. O sea, tenemos la mitad del plato, lo dividimos en 3. 1/3 entero, que sería la mitad, bueno, sí, o un cuarto, depende cómo lo quieras ver, pero sí, quedaría un cuarto, tendría la cabida los carbohidratos, ya sean tubérculos como patata, batata, y ahí vamos a introducir también todo tipo de cereales, siempre eligiéndolos de calidad, cereales integrales y con preparaciones adecuadas. Y el otro cuarto del plato, lo que nos queda del plato, lo destinaríamos a las proteínas. Vale. Proteínas de origen animal y vamos a dar prioridad a las de origen vegetal, como serían las legumbres. Pero entonces así tendríamos conformado nuestro plato. Tenemos que saber que que todas nuestras comidas, tanto la comida como en la cena, deberían estar así compuestas. Medio plato de verduras, una parte del plato de carbohidratos y otra parte del plato de proteínas. Ahí tenemos formado nuestro plato. Vale, ¿y desayuno y merienda? Eso ya es un poco más libre, ¿vale? ¿No? Pero, por ejemplo, yo en las charlas que doy sobre alimentación infantil, que me preguntan mucho los padres, ¿y para que desayune mi hijo? ¿Qué tiene que tener un desayuno para que sea completo?
Pues a ver, para un desayuno que esté completo y que tengamos los nutrientes necesarios para afrontar el día, por ejemplo, yo siempre digo, podemos imaginarnos una pirámide donde en cada esquina vamos a poner una familia de alimentos para que sea completo. Vamos a elegir un lácteo o una bebida vegetal que nos aporte un poco lo mismo, que sea un tipo de grasa saludable y un buen aporte de calcio, ¿vale? Ahí tenemos las bebidas de soja, de avena, de arroz. En otra esquinita de la pirámide vamos a elegir una fruta o un tipo de vegetal y en la otra parte un cereal. Tenemos esa familia de alimentos. Eso es lo que deberíamos tener como a la vista como un desayuno o merienda también, que se puede llevar a la merienda, que sea completo. Lácteo o bebida vegetal, fruta y cereales. Y algo así podríamos componerlo. Y es una forma muy rápida, siempre por las mañanas, de ¿qué desayuno? Tal. Tengo las 3 tal. He hecho un buen desayuno. Buena técnica. Vale, decías que las técnicas culinarias es importante también, o sea, todos, aunque pongas una proteína de origen vegetal no es lo mismo un pollo empanado que un pollo a la plancha, por ejemplo. Eso es, o sea, todo al vapor, a la plancha. Pero bueno, yo entiendo que estas son las recomendaciones generales y que dependiendo también, ¿no?, de nuestro estilo de vida o necesidades personales, pues deberíamos de adaptar en nuestra alimentación. Siempre estoy hablando, ¿no?, bajo las recomendaciones de un profesional, porque no es lo mismo un deportista, ¿no?, exacto, que tiene unos requerimientos energéticos y nutricionales, que una persona que quiera perder peso. Mira, te pongo mi caso, ¿no?, que una ya empieza a tener su edad y ya estoy pensando de cara también a la menopausia, ¿no?, ha empezado a hacer ejercicios de fuerza. Entonces, el otro día hablando con Guillermo, que es el dueño del gimnasio, me decía: a ver, Lorena, ¿tú tienes una alimentación saludable? Y yo, sí, claro, yo como mucha fruta, mucha verdura. Y me decía: pero Lorena, es que eso no es una alimentación saludable, ya tienes que empezar a pensar diferente, ya tienes que empezar a meter mucha proteína. Eso te iba a preguntar, te habrán dicho lo de las proteínas. Eso es. Pues sí, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, sobre todo, o sea, tenemos que tenerlo en cuenta desde siempre, pero es verdad que llegamos a cierta edad donde es esencial. ¿Vale? Llegamos a cierta edad donde empezamos a perder muchísima masa muscular y eso hay que prevenirlo como sea, sobre todo si estamos haciendo ejercicio. Entonces, las recomendaciones generales, hombre, ciertas recomendaciones como lo que tú dices, voy a elegir siempre unos métodos de cocción más saludables frente a eso, me da igual que haga deporte, que haga tal. De lo otro, no te digo de prohibir, esto no se basa en prohibir alimentos, se basa en tener una conciencia de cómo debería comer. Me puedo comer un filete empanado, pero va a ser algo ocasional. Mi alimentación diaria va a ser cosas a la plancha, cosas al vapor, cosas al horno, frente a este tipo de otros alimentos. Y luego, todo el mundo tenemos unas necesidades diferentes. Generalmente, pues sí, aliméntate bien, pero si yo tengo un fin que es perder peso y estoy yendo al gimnasio y demás, pues ahí a lo mejor tengo que cambiar. Si estoy yendo mucho al gimnasio, a lo mejor puedo permitirme un poco más de carbohidratos y la proteína, porque a la vez que pierdo peso necesito mantener el músculo. Si yo estoy haciendo un déficit calórico, estoy gastando y mi cuerpo, si no tiene suficientes proteínas, va a empezar a tirar también de músculo y se nos va a ir. Entonces siempre, pues para eso están los profesionales también, para asesorar un poco y guiar pues, sobre estos procesos. Por eso siempre hay que individualizar un poco. Eso es, porque es que yo tengo la sensación, por eso decía antes que siempre bajo las recomendaciones de un profesional, yo tengo la sensación de que estamos saturados completamente de información sobre alimentación saludable, nutrición en redes sociales. Me parece que nos movemos un poco por modas a veces, ¿no? Que si la dieta paleo, que si la ayurveda, que si la dieta cetogénica, que si el ayuno intermitente, incluso la dieta Dukan se puso muy de moda hace unos años. ¿Tú qué opinas de todas estas tendencias en alimentación? ¿Sirve de algo? ¿Realmente nos estamos complicando más la vida? Nos estamos complicando muchísimo la vida, pero muchísimo. Han sido modas también de gente que ha intentado beneficiarse económicamente de ello porque son dietas muchas que no han tenido ningún estudio beneficioso, o sea, que haya salido diciendo que funcionaban de verdad. Nos complicamos mucho. O sea, tener una alimentación saludable se basa... es muy simple. O sea, en el plato que tú has comentado, fíjate, y sin simplemente más que con sencillez, eso, ¿verdad? Y para gente que viene, que pregunta el asesoramiento nutricional y dietético para perder peso, la gente que simplemente empieza a hacer ese cambio de hábitos de una alimentación siguiendo el plato de Harvard, por ejemplo, y haciendo un poco de actividad física, porque es esencial. O sea, una buena alimentación, da igual la edad que tengamos, y una actividad física frecuente o estar activos en la vida, no tener una vida sedentaria. Cuando empezamos a comer los alimentos que deberíamos comer en unas cantidades apropiadas,
simplemente el cuerpo va volviendo a su estado. Vamos perdiendo peso hasta encontrarnos en un sitio. Y muchas veces simplemente con esos cambios de quitarme los fritos, quitarme de tantas cantidades de procesados, de carbohidratos, de planificar un poco mis comidas, el cuerpo responde y vayan a decir, joder, pues solo he dejado tal, o ya no bebo tanto alcohol entre semana, tal. Son pequeños cambios haciendo poco a poco y el cuerpo al final, obtiene su recompensa, que es ir a donde tenía que ir. Porque es verdad que yo también tengo la sensación, por ejemplo, conozco una persona que hizo lo de la dieta Duca, ¿no? Que era como muy basada en proteína. Sí, y eliminar muchos alimentos que no... Eso es. Y después es verdad que, dietas milagro no hay, pero siempre se ven este tipo de dietas como el efecto rebote, ¿no? Que si pierdes mucho peso de golpe, tienes la sensación de que te está funcionando, pero no puedes llevar esta dieta, sostenerla mucho en el tiempo, porque además te cargas los riñones, el hígado, me imagino que te cargas los órganos también, porque saturas, ¿no? Y te desnutres, sobre todo. Te desnutres y después se produce como el efecto rebote, que en cuanto vuelves otra vez a tu actividad o a tu consumo de alimentos habitual... Ten en cuenta que estás deseando volver a comer algo que te satisfaga un poco, que te cree... Porque has estado con unas dietas muy restrictivas que te han creado ansiedad, te han creado, durante todo ese tiempo, hambre, la has pasado mal, seguramente estás desnutrido, fatigado. Cuando acabas dices, ya está. Empiezas poco a poco a comer otra vez porque ya has llegado a tu meta, dices, ahora ya puedo otra vez, tal, y lo vas dejando y vas comiendo otra vez alimentos, pues porque realmente no ha sido una dieta, un plan de alimentación que te ha enseñado a comer, a mantenerte en el día a día. Ha sido algo esporádico en el tiempo, que lo has pasado mal, has sufrido. Y eso enseguida. Y el efecto rebote al final es eso. Cuando has pasado por un balance muy restrictivo energético, tu cuerpo lo recupera otra vez muy rápido. ¿Qué es lo mejor? Aprender a comer qué alimentos y poder llevarlo en el tiempo. Sostenerlo en el tiempo. Porque comentabas que mucha gente se ha beneficiado de ese tipo de dietas, se ha enriquecido. Muchísimo. Porque tampoco han estado probadas, pero ellos lo han vendido como dietas milagro y mucha gente pues se lo ha creído y las ha seguido. ¿Cómo diferenciar un buen profesional de uno que no lo es? Pues mira, ahora, como has dicho, las redes sociales están saturadas de esto. Gente que da consejos, gente sin titulación, sobre todo, o gente que se ha metido porque hace un poco de deporte o tal y ya se cree que puede pautar ciertas dietas o ciertos planes de alimentación. Lo primero, que no te busquen a ti, que no te escriban desde redes sociales. Que si tú quieres dar un cambio, busca tú a ese profesional. Asegúrate tal, ten tiempo, investiga, oye, habla con él, o el boca a boca, oye, yo le conozco, tal. Conozco un caso así, perdona que te interrumpa, que contactó con un amigo mío a través de LinkedIn, además, y yo no sé si está relacionado con eso que decimos que los móviles nos escuchan y nos presentan lo que necesitamos, porque es verdad que esa persona estaba planteándose ponerse a dieta y le contactó esta persona a través de LinkedIn, además le ofrecía un plan en el que tenía que adelantar como 600 euros, que ya me parecía una barbaridad, y después al final de la dieta tenía que presentar los otros 600. Pero es que yo que no entiendo, yo no soy ninguna experta en nutrición, ni en alimentación, ni nada, pero un poco por lógica, por lo que me estás contando, ¿no? Al final, tienes un poco de idea por lo que vamos leyendo de lo que es saludable y lo que no. Esa persona, creo recordar que le había quitado la fruta, la verdura, cosas tan esenciales, pero es que tengo otro caso también de una persona que se puso en manos de un nutricionista, se supone, pero le comentó que podía comer todo lo que quisiera, pero que no saliera de la tierra. Por ejemplo, no podía comer patatas, ni zanahorias, ni lechuga, pero sin embargo podía hincharse a chorizo y a torrendos. Súper guay, vamos, lo normal, lo que nos gustaría que nos dijera a todo el mundo, ¿no? De decir, voy a hacer una dieta donde puedo comer torrendos hasta hartarme, al final te comes un poco el coco. Pues eso, son un poco burradas. Lo que me dices del dinero. Una consulta se paga después de hacer la consulta. Que te pida ya dinero por adelantado, yo sería el momento de bloquear a esa persona ya de por sí. Además, pues no sé, tú primero para dar con un buen profesional, saber que es un buen profesional, vas a tener una charla con él, te va a hacer una entrevista, te va a hacer un estudio antes de mandarte cualquier cosa y de pedirte dinero y de pedirte nada. Lo primero que tenemos que recibir es mucha información de ese cliente, porque, un buen profesional, lo primero es individualizar esa receta. Mucha gente por ahí igual que ha montado unos planes de alimentación que son estándar. Oye, te contacto tal, tú me pagas 100 euros al mes o lo que sea, yo te voy mandando menús. Vale,
Ese menú le tienes tú, le tiene el de al lado, tiene otras 50 personas tal. Se ciñe a tu estilo de vida, se ciñe tal, lo vas a poder seguir, pero ese tío ya tiene el dinero y le da igual, ¿sabes? Entonces hay mucho negocio ahora con esto de gente que, pues lo primero, que no tiene ningún tipo de titulación. Hay gente que sí que la tiene, pero también ha preferido priorizar económicamente pues el trabajo ante la salud de la gente. Entonces, lo de pasarnos dietas, ¿no? De vecina a vecina de esta dieta Ya, no funciona, pues no. Esto no, individualizar. Hay que La dieta es lo individualizar principal. mucho. Cada uno tiene un estilo de vida diferente y una dieta que tiene tu vecino a lo mejor no te vale a ti, por simplemente gasto calórico, gustos, los gustos de la comida. A mí, yo te puedo mandar una dieta, pero hay 20 alimentos que dices, esto no lo voy a comer, a mí el brócoli, el pescado, yo tengo que ser consciente de eso y hacerte una dieta que puedas seguir. Si esa dieta no la puedes seguir, lo mismo, te vas a cansar de ella, la vas a dejar y podemos tener nuestro efecto rebote porque has visto que ha sido un asco y voy a seguir comiendo lo que quiera. Qué bueno que digas eso, porque yo que he vivido siempre, ¿no? En mi familia, mi abuela, mi madre y tal, que han estado siempre a dieta y lo han vivido como un sufrimiento, el meter alimentos que a lo mejor no eran apetecibles y sin embargo tenías que hacerlo para perder peso. Qué bueno, ¿no? Que digas eso, que ya se está como teniendo en cuenta ese feedback, ¿no? Y esos gustos de las personas para adaptarlo, porque tenemos muchas opciones, ¿no? Para meter carbohidratos, para meter verduras, para meter cereales. Sí, es lo que te comento. Las dietas restrictivas ya es algo que creo que han pasado o están pasando un poco a la historia porque podemos comer prácticamente de todo, aprendiendo a comer. Quiero decir, un día me puedo comer una pizza sin intentar tener cargo de conciencia. Es un día que he disfrutado y demás, pero si, oye, lo hago bien el resto de la semana y demás, pues mira, he disfrutado, he salido con los amigos y no me he preocupado en comer eso, por ejemplo. ¿Sabes? Puedo comer prácticamente de todo. Fruta, verdura, diferentes tipos de proteína, de carnes. El problema también es saber lo que hemos dicho antes, las técnicas de cocinado adecuadas. Pero comer se puede comer de todo y sería lo suyo. Hacer una dieta que no me genere estrés, que no me va a producir rechazo porque no me gusta o porque me han quitado un montón de cosas que me gustan y me las han prohibido. Ahora se sabe que se puede comer de todo y aún así tener un plan de alimentación adecuado para según qué fin, como por ejemplo ganar músculo o perder peso. El otro día hablando, porque al final esto consiste, ¿no?, en tener una relación saludable con la comida, porque el otro día hablando con una amiga mía que me contaba que ella de pequeña pues tenía cierto sobrepeso y se terminó convirtiendo en un sentimiento de culpa y una obsesión, porque la relación la relación que tenía con la comida y con respecto a su familia, ¿no?, que la culpabilizaban de cierto modo de que comiera mal, de que las reuniones familiares ella las veía como un drama cada vez que tenía que venir tíos, abuelos a casa porque el comentario era su peso, ¿no?, si había aumentado o había disminuido de peso. Y yo creo que al final todo empieza un poco desde la infancia, ¿no?, la relación que tú establezcas y que se cree un entorno agradable, que te puedas sentar a la mesa y no estar hablando de la comida, ¿no? Que se pueda estar hablando de otras cosas, no sea una obsesión. Pues ese es el problema, que muchas veces se convierte en una obsesión. Y como has dicho, la relación con la comida, la buena relación con la comida tiene que venir desde la infancia. Es un poco a lo que me dedico yo con mi proyecto, desde las escuelas infantiles, pues a trabajar con ello, a saber qué tipo de alimentos tengo que llevar, cómo disfrutar de esa comida también en un buen ambiente, tanto familiar o con amigos. Pues eso, ahora mismo te comenté hace poco que estamos montando un pequeño proyecto sobre esto de cómo manejar el momento de la comida, por ejemplo, en centros escolares. Junto con una compañera, esa se dedica más al tema de cómo acompañar esas comidas, cómo tratar a los niños durante la comida, cómo no tener que forzarlos a comer si no se quiere, y yo me ocupo un poco más de qué se debería comer, cuáles son los alimentos apropiados para esos niños. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño desde pequeño, teniendo una buena relación con la comida, sabiendo qué alimentos son los que me convienen, cuáles no. También sabes que me dedico a dar clases extraescolares en centros, pues sobre comida saludable.
creo que esto debería tener más importancia en los centros escolares porque es algo muy importante. O sea, mira el camino que llevamos sobre los datos que has dado de obesidad. Es algo que hay que tener conciencia sobre la alimentación desde que somos pequeños. Y que al final los niños pasan tiempo en casa, pero también pasan mucho tiempo Muchísimo. en centros escolares. Y el que esas personas tengan una buena formación y sean capaces de crear un ambiente agradable sin obligarles, porque ya el hecho de meter una cucharada forzada a un niño que no le gusta, ¿no? Si lo estabas hablando antes en adultos, que tú adaptas la dieta, si no te gusta el brócoli, te lo adapto. Ya el forzarle a comer un alimento que no le es apetecible va a crear un rechazo. Está claro. Y a lo mejor esa persona, fíjate cómo es la cosa, pero esa persona que le está forzando a comérselo cuando el niño dice que no quiere o que no le gusta o lo que sea, esa persona a lo mejor hay 10 alimentos que no le gustan y que no lo va a comer en su vida, pero está obligando a ese niño porque sí a que se lo coma, hasta inducirle el vómito, por ejemplo, sí, ¿sabes? Sí. Que es algo común. Pues sí, ahora mismo estamos, por ejemplo, intentando montar un pequeño proyecto para evitar ese tipo de cosas. Súper interesante, Pablo. Espero de verdad ver más ese proyecto y que se extienda, ¿no?, a más centros, porque al final yo creo que cómo te relacionas desde pequeño determina la relación que tú puedas tener en un futuro. ¿Por qué tengo la sensación, Pablo, de que cada vez hay más intolerancias a la lactosa, al gluten? ¿Es una sensación o es que antes no se detectaban tanto? Pues son las dos cosas, ¿vale? Por un lado, antes no se detectaba tanto, no se diagnosticaban. Me duele un poco la tripa o lo que sea. Ahora se ha comprobado pues, que hay ciertas intolerancias y ciertos diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que tenemos más conocimiento. Antes no se sabía que había tantas intolerancias y tal. Ahora hay mucha información, te llega mucha información sobre intolerancias, puedes investigar en internet o sobre casos. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya sientes algo, vas al médico a que te diagnostiquen, te hagan pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que salen más diagnósticos positivos respecto a tener algún tipo de alergia o intolerancia. ¿Qué más ha pasado? Los cambios en la alimentación y en el procesamiento de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos de ahora no son los que había antes. Se han modificado genéticamente, ha habido un montón de usos de antibióticos y hormonas también en animales. Esto ha hecho que los alimentos cambien. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema inmune les cuesta mucho más reconocerlos. Lo que antes lo aceptaba, ahora es como, uy, ¿qué es esto? Qué raro. Y reacciono. ¿Qué quiere decir esto? Hay un aumento de alergias o intolerancias. También tenemos la hipótesis de la higiene. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vivimos en un mundo mucho, comparado con antiguamente, donde tenemos mucho más cuidado con la suciedad, con las bacterias, microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema inmune también se va debilitando. ¿En qué se traduce? Pues que reacciona mucho más ante ciertas cosas que no detecta. Y también, últimamente, hay mucha moda y mucho sobrediagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí no me han diagnosticado, no me pasa absolutamente nada, pero he oído por ahí en redes, por ejemplo, que la lactosa es mala, que el gluten es malo, voy a consumir tanto, y yo me autodiagnostico. Yo no tomo gluten porque he oído que es malo, cuando en la vida me ha sentado mal. Por lo tanto, no tengo por qué tener que dejar de tomar gluten. Pero todo esto, pues, influye. Y luego, ¿qué es lo que está pasando también? Que esto sí que hay estudios sobre ello, el tema del miedo, el miedo a la infancia, ¿vale? Sobre ciertos productos alérgenos. Ahora mismo la tendencia, o lo que más se recomienda después de estudios, es que cuanto antes introduzcamos en los niños, cuando empiezan con la alimentación ya complementaria y a comer comida entera, es que intentemos meter lo antes posible estos ciertos de alimentos alérgenos, o sea, que coman de todo. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Se hizo un estudio con 2 grupos de niños, ¿vale? Unos a los que se les empezó a dar desde a partir de los 6 meses de todo, probaron frutos secos, pescados, huevos, tal. Y luego otro grupo que se les empezó a retrasar la introducción de estos alimentos hasta, no me acuerdo si eran los 5 años. ¿Qué pasó? Que el grupo que había comenzado antes a introducir los alérgenos desarrolló muchas menos alergias e intolerancias porque su cuerpo se había hecho antes a ello que los que lo habían retrasado, que produjeron muchas más alergias a lo largo que fueron apareciendo a lo largo de su vida. Entonces también, pues es un poco todo. Los alimentos han cambiado, nuestro cuerpo ha cambiado, nuestro sistema inmune ha cambiado y también la información sobre el sobrediagnóstico
ha cambiado también. Cada vez somos más propensos a imaginarnos que ciertas cosas nos van a sentar mal. Y el hecho ya solo de quitarte tú por propia voluntad ciertos alimentos, por ejemplo, me quito el gluten, me quito la lactosa, aunque tú no seas intolerante, vas a hacer, ¿no?, con el tiempo que produzcas menos enzimas capaces de digerir esos alimentos, Pues, por y ejemplo, tú mismo estás produciéndote esa intolerancia. Exacto, te vas quitando esos alimentos y vas creando rechazo luego a esos alimentos. ¿Cómo podemos hacer? Porque es verdad que muchas veces, bueno, a mí me pasa, ¿no? A mí me gusta mucho el dulce, pero intento evitarlo, entonces intento sustituirlo pues por cosas más saludables, ¿no? Pues sobre todo cuando empecé a informarme más sobre nutrición a raíz de tener a mis hijos, ¿no? Para no introducirle ya, pues eso, desde pequeños ciertos vicios, ¿no?, a la hora de la alimentación. Pero yo intento hacer un bizcocho, por ejemplo, ¿no? Que no lleve azúcar, que no lleve harina refinada, ¿no? Meterle harina integral, sustituir el azúcar por dátiles o pasas pero no queda igual, o a mí por lo menos no me sube igual, o no tiene el mismo aspecto tan apetecible. ¿Hay algún truco para manejar este tipo de alimentos que realmente, bueno, que no son saludables al final, pero que para dártelo un caprichito, ¿no?, que puedas sustituirlo? Vale, te cuento. No busquemos que sea una sustitución, no va a quedar igual, está claro. ¿Vale? Son productos mucho más saludables que cuando usamos azúcares libres o harinas refinadas. Búscalo como una alternativa. Yo sé que es así. Me lo dice mucha gente. Pues es que no queda igual, no sabe igual, me gusta más el otro. Está claro. Hemos hablado antes, ¿qué es lo que te produce las harinas refinadas y demás en el cuerpo? Más satisfacción, queda más esponjoso. Mira, el simple hecho de echar azúcar en un bizcocho hace que quede mucho más esponjoso, ¿vale? Al batirlo con el huevo, esto crea más partículas de aire que hace que se hinche más, cosa que no pasa cuando le echas un dátil, queda un poco más pastoso. Digamos que es una alternativa. Trucos, a ver, las harinas integrales, por ejemplo, pesan más que las otras harinas y al echarle también más fruta y demás, estamos convirtiendo en una pasta, un mazacote, ¿vale? Para que se cocine bien, sin que se queme por fuera, lo aconsejable, aunque se tarde más, por ejemplo, para las harinas integrales, es bajar mucho la temperatura de cocción. Si estamos acostumbrados a hacerlo a 180 grados, podemos ponerlo más tiempo, a 150, 145 grados, ¿vale? Para que dé más tiempo a crecer, que se haga bien por dentro sin que se llegue a quemar por fuera. Eso es un pequeño truco. Aún así, es cambiar el chip. No esperes que sea lo mismo. O sea, estás buscando algo saludable donde vas a sacrificar pues un poco lo que hablamos antes, la paliatividad del alimento, esas texturas tan esponjosas, tal. Vale, lo estoy cambiando por algo que a lo mejor no llega ahí, está bien, no quiere decir que esté mal. O sea, a mí mi día a día ahora es tomar este tipo de productos, es lo que intentamos también predicar un poco, ¿no? Pero es cambiar el chip a este tipo de alimentos, saber que no es igual, que no es un sustituto, sino es una alternativa. Y es a lo que nos debemos acostumbrar, a estos nuevos sabores, con estas nuevas harinas, y que aunque no sean texturas iguales, pero sé que por lo menos me estoy beneficiando de ello. Y lo otro es malo. No es malo, lo puedo comer también, pero va a ser más a largo tiempo. O sea... Vale, como un momento puntual para darme el caprichito, ya tengo ahí el truco. Comentábamos antes, hablábamos de la alimentación en los centros escolares, en comedores escolares, perdón, y el otro día justamente vi un documental que me llamó mucho la atención y yo creo que es algo preocupante también, ¿no? Que habían observado, bueno, se hacía un estudio, ¿no? Y que, por ejemplo, en cada vez más centros escolares, tanto como en hospitales como en centros de mayores, en residencias, se estaba sustituyendo las cocinas propias por servicios externalizados de catering. De hecho, en Andalucía, por ejemplo, solo el 20% de colegios públicos tenían cocina propia. ¿Esto qué hace? Pues que al final yo entiendo que las empresas que optan a entrar en este tipo de centros, vas por concurso, por licitación, y aquí ¿qué es lo que prima? Lo que prima. Pues ya lo sabemos, ¿no? El precio, ¿no? Eso es. El tema económico, ¿no? Es una pena, pero es así.
¿Esto en qué repercute? En la calidad y en la cantidad de productos que se ofrece. Entonces estaba viendo que a nivel escolar, ¿no? Que es lo que hemos tratado antes, y tú como experto, ¿no? Que eres jefe de departamento de calidad en cocinas para una empresa que gestiona escuelas infantiles, y además también, como comentabas antes, ¿no? Estás metido dentro de tu proyecto como Como School, ¿no? Que está dedicado a la educación alimentaria en centros escolares mediante extraescolares que realizas y talleres de cocina saludable, incluso en tu propio proyecto, ¿no? Que es Bocaditos de Dragón. ¿Cómo ves este tema? Porque al final lo que se está haciendo es que se reduce lo que comentábamos, ¿no? La calidad de los productos, la cantidad, incluso criticaban, ¿no? Que muchas veces no se ciñe el menú a lo que realmente, o sea, la presentación a lo que realmente especifica el menú. Por ejemplo, comentaban patatas con verduras, y las verduras brillaban por su ausencia, perdón. Sí, o te ponen de postre fruta y te enteras que han comido una gelatina de fresa, que no ha visto alguna fruta, esa gelatina no ha visto una fruta en su vida. Eso es. Pues sí, la verdad es que es una pena esto, pero es lo que tú dices. Al final todo se está privatizando porque lo que prima es el proyecto económico. Si sale más barato, siempre hay que cumplir con unas condiciones, unos pliegos que sacan las comunidades o donde se licite, pero lo que más se mira y quién gana al final es... Las empresas. Son las empresas que tienen el precio más bajo. ¿En qué repercute? Como tú has dicho, en la calidad de los alimentos, en las cantidades de los alimentos, en el personal también, reduzco personal, todo funciona mucho peor. También es muy fácil lo que tú dices, engañar un poco, meter un poco la trampa a la hora de hacer el menú, de ofrecer una cosa. Yo he ganado el concurso también porque he cumplido con los pliegos que me decían respecto a la cantidad de verdura, cuántos fritos al mes, cuántos rebozados, cuántos procesados puedo meter, cuánta cantidad de lácteos, no sé qué, y lo he cumplido. Pero luego te ves que una vez ya he firmado el contrato y demás, todo eso que puede encarecer... El producto final va cambiando. ¿Qué quiere decir esto? He metido más fritos, he metido más procesados, he quitado fruta, pues todo esto. Que una vez he firmado, todo eso parece que se va a llevar viento. Y por mucho que te quejes, cuando una empresa tiene el contrato, hasta que ese contrato no termina, va a seguir trabajando exactamente igual. Y lo sé por experiencia porque hemos estado luchando mucho para poder realizar esos cambios y al final ves que todo se queda ahí porque hay poco que hacer. Es muy lamentable porque en centros hospitalarios y en residencias de mayores donde la salud es tan delicada de esas personas, muchas veces, mira, salía un caso de una chica que llevaba ahí larga estancia en un hospital y además era diabética y tenía que tener una dieta restringente y le metían patatas, carbohidratos a través de pasta y pan, que decía, al final son todo azúcares, todo carbohidratos, y al final estás ahorrando por una parte porque te lo estás ahorrando en comida, pero la recuperación de esa persona se alarga, ¿no? Y tiene un estado nutrición, o sea, repercute en su estado nutricional y alarga la estancia en hospitales y en centros, en residencias de mayores. Incluso salía gente mayor yendo a comprar al supermercado porque no estaban recibiendo los nutrientes tampoco que necesitaban, y gente que tenía enfermedades de base se veían agravadas incluso. Esto que me dices me parece una vergüenza. O sea, que en un centro hospitalario den este tipo de productos o la comida sea escasa de mala calidad, sobre todo en personas, o sea, ya no te digo en los colegios, que también pasa, incluso es algo muy frecuente la alimentación, porque al final son empresas que licitan en los cuarteles del ejército, por ejemplo, y en este tipo de centros donde la alimentación es malísima, pero que en un hospital, lo que tú dices, estoy predicando en un centro sanitario donde hay que tener una buena alimentación que pueda ayudar al paciente, ¿vale? A recuperarse. Incluso se ha demostrado mediante estudios que antes de una operación o una estancia larga en el hospital, tener una buena alimentación previa que te paute un profesional va a hacer también que la recuperación sea más rápida y fíjate que esto también repercute económicamente en el hospital. Cuanto antes salga este paciente, pues... Libera una cama y... También. Pero es lo que te digo, que al final se saca concurso y las empresas siempre priman por lo más económico. Qué fácil es, pues, o sea, pero es que ya que ni siquiera tengan en consideración al paciente, que a un diabético le den ese tipo de
de alimentos en un hospital, pues saltan las alarmas, ¿no? Hay algo que está funcionando muy mal y a lo que habría que tener una revisión y ponerle remedio porque me parece muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, Pablo, nos hemos puesto muy serios en este tema, yo creo que lo requería, pero bueno, vamos a ir cerrando con algo más divertido. A ver, hay mucho mito y mucha realidad en temas, sobre todo mucho mito en el tema de la alimentación. Muchísimo. Y más ahora con las redes sociales y eso. Por eso, te voy a dar unas frases y tú me dices si es mito o es Vale, así rápido, sin dar más explicaciones. Bueno, si te quieres extender, comer carbohidratos por la noche engorda. Mito. ¿Vale? ¿Por qué? Da igual, esto se basa en un balance energético y da igual en qué hora del día lo hagas, ¿vale? Quiere decir que si tú lo vas a gastar, lo vas a gastar. Te da igual que te lo comas por la mañana, que te lo repartas a lo largo del día. Por otra parte, otra cosa es que tu caso sea el de perder peso, te hayan hecho una dieta baja en carbohidratos, que es lo normal que los sigas teniendo. Entonces, si no vas a comer carbohidratos, lo más normal es que los consumas desde por la mañana, que es cuando vas a tener un gasto energético donde los vas a aprovechar más, dejando la noche un poco más libre. Pero comerlos por la noche, si ese no es tu caso, el de perder peso, te los podrías... Como te he dicho antes, el plato de Harvard, el Nutriplato, dice que en la cena nuestro plato también debería estar compuesto por carbohidratos, verduras y proteínas. El pan integral no engorda y el blanco sí. Falso. Quiero decir, el pan integral engorda lo mismo que el pan blanco. Lo único es las cantidades que comas, cuando te lo comas y de qué forma te lo comas. Porque es más saciante, ¿no? El es mucho más saciante. Y al final vas a terminar comiendo menos. Es verdad que en comparación, en la misma proporción, es posible que el pan integral tenga incluso un poquito más de calorías que frente al pan blanco. Lo único que sí que es mucho más saciante y a nivel de salud, con la fibra que tiene, regula mucho más el apetito y, bueno, pues tiene muchos beneficios. ¿Los productos light ayudan a adelgazar? Sí. Es cierto, pero es lo que tú dices, que muchas veces esos productos light tampoco deberíamos... O sea, tenemos otras opciones saludables antes de esos productos light y hay que ver que sea light no quiere decir que sea saludable. Puede tener una lista de ingredientes que sean bastante perjudiciales. A la hora de perder peso, pues bueno, podemos tirar de ellos porque podemos hacer un déficit calórico más grande. ¿Beber agua con limón en ayunas ayuda a adelgazar? Es mito a medias, ¿vale? Porque se ha demostrado que puede ayudar a quemar algo de grasas, pero tampoco hay unos estudios definitivos que, igual que el vinagre de manzana, que se dice que antes de las comidas también, pero tiene que ser un vinagre especial, natural, que tenga madre y demás, que podrían ayudar un poco al proceso de quema grasa. Sí, pero no es un remedio milagroso. Quiero decir que entre tomarlo y no, seguramente no notes ningún tipo de diferencia. Entonces, no hay unos estudios concluyentes. Puede que sí, puede que no, pero se basa más en el mito. No te va a ayudar realmente a tener unos resultados muy óptimos. Vale, ¿el azúcar moreno es más saludable que el blanco? Es verdad, pero es lo mismo. Quiero decir, cuanto menos refinado esté ese azúcar, más propiedades va a tener. Va a tener más minerales y más vitaminas que según se va refinando lo va perdiendo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, por ejemplo, lo peor, el azúcar blanco, luego tenemos el azúcar moreno a nivel de calidad. El azúcar moreno, de ahí podemos pasar a la panela y de ahí pues cuanto menos refinado. ¿Vale? Pero no deja de ser azúcar. Pero va a actuar exactamente igual en nuestro cuerpo. Igual que la miel, el jarabe de ágave, el sirope de arce, todo eso al final actúa exactamente igual, es lo mismo. ¿De dónde deberíamos sacar los edulcorantes, endulzantes? De las frutas y verduras, con su fibra, y es lo que nos va a ayudar de verdad. Vale, ¿comer mucha proteína daña los riñones? Pues era un mito. Hasta hace poco, en los últimos estudios, si tú no tienes ningún tipo de patología o enfermedad renal, parece ser que no los daña. Puedes hincharte a proteína, que no vas a tener problemas. ¿Los zumos detox limpian el organismo? Sí y no. Me explico. Está claro que si solo te dedicas a tener un plan de estos de detox, de solo estar 3, 4 o 5 días bebiendo eso, está claro que no es que te vayas a limpiar, es que te vas a desnutrir y te vas a sentar mal y vas a vaciar. ¿Pero es necesario? No. ¿Y si en vez de llevar una mala alimentación y durante 3 días o una semana solo dedicarnos a esto para limpiarnos,
Pensamos en tener una alimentación buena constante donde en vez de triturar el brócoli y las espinacas los voy metiendo de forma normal en mi dieta con unos cocinados buenos, óptimos y demás, y no necesito desintoxicarme porque ya lo estoy haciendo a diario y nutriéndome bien. Ser más regular. Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son un poco un engaño o te estás engañando a tú mismo. Si estás tomando eso para desintoxicarte es porque sabes que algo estás haciendo mal y bueno, que a nivel salud no lo son por lo que te digo, te estás desnutriendo, no te estás metiendo proteínas, tal. Está claro que puede que te deshidrates, que pierdas peso durante esos días, que digas me queda muy bien y tal, pero no sirven. Comer fruta después de las comidas engorda. Falso. Esto se basa en, como hemos dicho, en balance energético. El balance. Tú comes las calorías y quémalas y no vas a tener problema, da igual lo que comas. La leche es mala para los adultos. Es mala en exceso, igual que para los niños, en niños y en adultos. Tiene muchos beneficios, lo que pasa es que no podemos pasarnos de las raciones recomendadas. 2 raciones recomendadas, 2 vasos de leche, 3 en niños quizás, ¿sabes? A partir de ahí, tiene muchos beneficios. No se debe beber agua mientras se come porque dificulta la digestión. Falso. Creo que no hay unos estudios concluyentes al respecto. Pues yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando porque, bueno, me interesaría saber hacia dónde crees que se dirige el futuro de la alimentación, si esto va a ir cambiando, porque como hemos dicho antes que va un poco por modas. ¿Cuál es la siguiente moda, Pablo? Pues es muy, muy difícil porque fíjate lo que decimos ahora, la obesidad ha aumentado estos últimos años. Tenemos la dieta mediterránea, como tú dices, pero no la usamos bien, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Le he oído muchas veces. Estamos en el momento donde más información sobre alimentación hay para cuidarnos. Todo el mundo sabe cómo tiene que comer, ¿vale? Pero es cuando peor estamos comiendo, con el exceso de ultraprocesados, de grasas malas, no tenemos tiempo para cocinar y uso alimentos malos que me están sentando mal. Y resulta que todo el mundo sabe qué es lo que tenemos que comer, porque la información está ahí. A mí me llega mucha gente a decir, Pablo, por favor, ayúdame un poco, que quiero cuidarme un poco para comer bien, ¿qué es lo que debo comer? Pues mira, aumenta las verduras, come menos fritos, simplemente haciendo esos pequeños, las bebidas azucaradas, por ejemplo, y el alcohol, redúcelo o elimínalo, que vas a notar. Dice, pues eso ya lo sé. Digo, joder, entonces si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Es difícil aplicar muchas veces. Yo te lo estoy diciendo, no te estoy... Claro, la gente al final piensa lo de siempre de una dieta restrictiva, tal, pero todo el mundo sabe que es comer sano, ¿vale? Sí, comer más verduras, comer ensaladas, no comer fritos, no comer bollos, quitarme el azúcar, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué acudes a un profesional a que te lo tenga que decir? Porque es que al final se basa en eso, tampoco hay que hacer unos cambios muy grandes para tener una buena relación con la comida. ¿Hacia dónde vamos? Pues si seguimos así, vamos mal. Quiero decir, tenemos mucha información y lo sabemos, pero si no se pone remedio, ahora tenemos el caso han sacado el fármaco este milagroso, ¿cómo se llama? El Orcepic o Oncepic ¿no lo conoces? No lo conozco, ¿no? Vale, pues es el milagro de la obesidad. Anda. ¿Vale? Es un medicamento que está destinado sobre todo a problemas graves de obesidad y gente con diabetes, porque lo que regula no es un quemagrasas, lo que regula es la saciedad, los niveles de hambre. Uh-huh. Hace que no tengas hambre, entonces tú no piensas en comer, en ningún momento piensas en comer. Todo esto tiene que estar recetado, es obligatorio y tiene que estar bajo vigilancia por un profesional. ¿Qué pasa? Pues que siempre sale la trampa, sale el mercado negro también donde tú lo puedes conseguir por internet y demás. ¿Qué pasa con esto? Que sin una regulación, todo el mundo ahora que tiene algo de sobrepeso, ya no te digo una obesidad y tal, todo el mundo que se siente un poco con sobrepeso y quiere cambiar, está intentando conseguir a toda costa este medicamento, porque mira qué fácil es pincharme y no como. ¿Qué es lo que pasa cuando no como? Empezamos a tener desnutrición, a lo largo del tiempo a tener pérdida de masa muscular y podemos acabar peor. ¿Por qué? Porque no estoy comiendo y dejar de comer no es una solución para perder peso. Entonces, son muchos factores que creo que debemos empezar a tener más conciencia, dar más información, sobre todo lo que te digo, información alimentaria, educación alimentaria en centros escolares, en etapas muy pequeñas, que es donde tenemos que empezar a tener esa conciencia sobre qué tenemos que comer y cómo comerlo, para que estos datos que hemos dicho al principio sobre obesidad y sobrepeso no lleguen a más en el 2050, ¿no? Creo que era... Aunque aquí en España hemos comprobado que ya estamos ahí, básicamente.
Pero es que muchas veces no nos lo ponen fácil, ¿no? Porque el tema de las máquinas expendedoras a veces es un temazo que lo ves en centros escolares. Horrible. En centros escolares que, bueno, ya se está empezando a poner el foco en ellos, ¿no? En colegios e institutos Sí. las están retirando. Eso Porque ¿qué venden principalmente? Bollería industrial compuesta por azúcares, grasas saturadas, que es lo que hemos venido hablando, zumos que son puro azúcar, incluso bebidas energéticas que deberían de estar completamente prohibidas. Que mira, ayer leía un titular que decía que las bebidas energéticas en adolescentes no dan alas, sino ansiedad y taquicardias. Me parece la frase para cerrar esta entrevista, porque me parece que deberíamos de poner el foco sobre todo en lo que hablábamos, ¿no? En niños y en adolescentes, que es los que van a ser el futuro, ¿no? Que lleguen a ese 2050 bien. Eso es. Y por último, receta rápida para desayuno y merienda saludable. A ver, algo así muy rápido que se me ocurre, que muy saludable, que entran los 3 tipos de alimentos que te he dicho para tener un desayuno completo, una merienda. Por ejemplo, un porridge, el porridge de avena con leche o bebida vegetal y un poco de fruta. Ahí tenemos todo. Genial. Pues muchas gracias, Pablo, por esta conversación ti, tan interesante. Me ha encantado tenerte aquí y espero que podamos seguir tocando otros temas en un futuro. Espero repetir, a ver si hay suerte. Gracias. Muchas gracias. De la entrevista con Pablo me quedo con que no es tan complicado comer bien. Os paso la receta. El ingrediente número 1 es: visita más la frutería que el supermercado. Sí, lo que oyes, introduce más alimentos frescos que etiquetados y reparte verduras en la mitad de tu plato y deja la otra mitad para proteínas y carbohidratos. El segundo ingrediente, una pizquita de buena organización. Lo que los modernos llamamos ahora batch cooking, vamos, el cocina el domingo para toda la semana de toda la vida. Y tercer y último ingrediente, crea un buen ambiente alrededor de la mesa, porque a comer bien y a tener una buena relación con la comida se empieza desde niños.